de hablar con los especialistas de salud aquí en Hospital Ángeles Centro Sur y el día de hoy tengo el gusto de compartir micrófonos con el doctor Gustavo López Arce Ángeles. Él es especialista en gastroenterología, a quien saludamos con muchísimo gusto. Doc, ¿cómo estás? Muy bien, Cori, muchas gracias, buenas tardes. Oye, quiero preguntarte algo que, bueno, ha estado ya en boca de muchas personas, esta gastroenteritis muy intensa o esta diarrea explosiva, como le han llamado, que fue una como epidemia, un brote que empezó en Estados Unidos y que, bueno, ahora ninguna autoridad sanitaria en México lo ha confirmado, pero ya empieza a estar entre la gente. Yo fui ya paciente hace 15 días y me tuve que internar por lo mismo y complicaciones del embarazo. Pero cuéntanos, ¿qué está pasando con esta diarrea explosiva? ¿A quién les da? ¿Cómo nos contagiamos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y cómo atenderse? Básicamente esa diarrea es producida por un parásito que se llama Cyclospora cayetanensis y básicamente es una contaminación fecal oral. O sea, es por comer verduras principalmente mal lavadas o algún alimento que podemos contagiar, o más bien que podemos comer que está contaminado por este parásito que no estuvo adecuadamente lavado. Y si es una diarrea que generalmente pasa más en esta época del año, que es cuando más calor hace, y es una diarrea muy, muy incómoda, que suele tener unos episodios largos no es tan agresiva, o sea, no es de que te da diarrea y te tumba, te da fiebre y te tumba, pero sí es una diarrea muy constante, ¿no? Que los pacientes pueden tener hasta 2-3 semanas con diarrea. Es muy incómodo y es algo que vemos muy frecuentemente en esta época del año. De los casos más graves se reporta, por ejemplo, dolores punzantes en la boca del estómago, algunos con fiebre, otros con cuerpo cortado, como si fuera un tipo, pues también de afectación al cuerpo. Doc, ¿qué es lo que tú considerarías que destaca además del vómito y la diarrea? ¿Por qué está siendo tan agresiva? Pues básicamente uno es un parásito que principalmente le daba a personas que tenían un inmunocompromiso, o sea, personas con VIH, pacientes que tenían quimioterapias, etcétera. Pero actualmente ya en la población general lo podemos ver y ahí sí depende mucho del sistema inmunológico. Hay personas que pueden tener esta diarrea y que suelen no ser tan agresiva y hay otras personas que pueden llevarlas al hospital, ¿no? Como en tu caso que les da fiebres, deshidratación severa, mucho dolor, vómito, sí, pero depende mucho también del sistema inmunológico de cada persona. ¿Qué recomendaciones nos das para evitar que nos dé esto? Pues una es un adecuado lavado de lo que comemos, ¿no? O sea, tratar de comer no comer en la calle, tratar de comer en lugares que tengan una adecuada situación donde puedan tener una buena higiene. Nosotros lavar muy bien todo lo que comemos, desinfectarlo. Y creo que en México es un poquito menos, los brotes se hacen un poquito menos porque como que tenemos un poquito más la costumbre de lavar las verduras, a diferencia por ejemplo en Estados Unidos donde te la venden ya así y así se la comen. Los brotes tienden a extenderse un poquito más. Claro. Y aquí eso puede ayudar mucho a que no tengamos una infección de este tipo. Doc, nosotros como mexicanos tenemos hábitos pues no muy buenos a veces en cuestión gástrica y también a la hora de ingerir o seleccionar nuestros alimentos. Hablemos ahora entonces de, bueno, las molestias comunes que podemos quejarnos, ¿no? No teniendo una enfermedad en específico, pero sí inflamación, muchos gases, estreñimiento, cambio repentino a diarrea. ¿Por qué nos pasa esto a los mexicanos? Pues en general le pasa a cualquier persona, ¿no? Tiene mucho que ver. Bueno, la gastronomía mexicana es mucho picante, mucha grasa, mucho azúcar. Básicamente tiene mucho que ver con lo que comemos, cómo comemos también. Y aquí también puede tener que ver el intestino irritable, ¿no? El eje cerebro-intestino. Hay personas que tienen intestino irritable y que tienden a tener más distensión o tienden a tener inflamación. Pero si lo podemos dividir así puede ser episódico, o sea, temporal. Si comemos, por ejemplo, mole y después comemos ciertos alimentos que nos pueden distender, y eso es temporal, eso puede ser normal. O sea, a cualquier persona le puede pasar eso. El problema es cuando esto ya se vuelve recurrente, molesto, que te despierta en la noche. Eso no es normal. El problema es que muchas personas están acostumbradas a eso y viven así toda la vida y piensan que eso es normal. No es normal. Es normal si comes
mole y te acuestas, puede ser que te dé algo de reflujo, pero no es normal vivir así todos los días. Doc, ¿quién lo padece más, mujeres o hombres? El intestino irritable es mucho más frecuente en mujeres. ¿Por qué tema hormonal? La verdad es que no se sabe muy bien por qué, pero es más frecuente en mujeres. La situación de la comida, ciertos alimentos, eso nos puede pasar a cualquiera, pero propiamente el intestino irritable es más frecuente en mujeres. Y también todo el tema hormonal, cómo nos afecta, ¿no? Dependiendo de la fase en la que estamos, también cómo actúan las hormonas para entonces, pues, absorber los nutrientes, ¿no? La inflamación. Es muy interesante, Doc. Por eso le llaman también al intestino como el segundo cerebro. ¿Por qué le llaman así? Cuéntame. Pues fíjate que el tracto digestivo tiene muchas conexiones neuronales, o sea, desde los perros de Pavlov, ahí podemos ver un ejemplo, ¿no? Desde que se estimulaban de manera sensorial, ya empezaban a salivar y la primera fase de la digestión es el cerebro, ¿no? Desde que pensamos, por ejemplo, en alguna comida podemos salivar. La conexión que hay en el tracto digestivo con el cerebro es muy importante. Nos ayuda a la movilidad, a la motilidad del intestino, del esófago, a producir ciertas hormonas para la digestión, por ejemplo, cuando nos distendemos, que nos manda la señal del dolor o de la distensión de que tenemos gas. Todo está perfectamente conectado el cerebro con el tracto digestivo, ¿no? Las terminaciones nerviosas. Y de hecho, hasta lo que conoces, así lo que dicen la gente, sentí mariposas en el estómago, o hay personas que tienen estrés y les da diarrea antes de un examen. Susto y vomitan. Exacto, ¿no? O sea, sí está muy relacionado el tracto digestivo con el cerebro. ¿Cuál crees que son los peores errores que podemos cometer todos los días como para no tener una buena salud intestinal? Pues yo creo que uno de los principales errores es normalizar los síntomas. O sea, normalizar los síntomas de siempre estar de cierta forma. Pero ¿qué tal si no sabes? Cuéntanos, ¿cuáles son los síntomas que algo no está bien? Algo que es persistente no está bien. Puede ser no necesariamente algo grave. Por ejemplo, el intestino irritable es algo que es una enfermedad que se puede controlar muy bien, pero normalmente da síntomas persistentes. Lo que no está bien, o lo que conocemos como datos de alarma, son, y que eso sí hay que buscar ayuda inmediatamente, son, por ejemplo, si un paciente empieza con pérdida de peso de manera inexplicable, que note evacuaciones con sangre, moco, o negras, con moco, que los síntomas te despierten en la noche, eso no es normal. O sea, el intestino irritable nunca te va a despertar en la noche. La pérdida de peso. Y ya cuando hacemos estudios y vemos que hay anemia o que hay alguna otra patología ya en los laboratorios o en la exploración física, bueno, eso definitivamente no es normal y siempre hay que investigarlo. Eso lo conocemos como datos de alarma. O personas que tienen un cambio repentino, o sea, por ejemplo, en los hábitos intestinales. Por ejemplo, una persona que toda la vida ha evacuado una vez al día y de repente se empieza a estreñir y lo normaliza. Eso no es normal. O sea, que tengas un cambio repentino en los hábitos evacuatorios no es normal tampoco, y para eso siempre hay que buscar una atención, ¿no? Normalizar los síntomas yo creo que es uno de los principales errores que podemos tener. Ok, primera recomendación, atenderse, ¿no? Y no normalizarlo. Luego, ¿qué más nos recomendarías? ¿Cómo influye el ejercicio, por ejemplo, una buena alimentación? Esto es muy sonado y parece disco rayado, pero ¿cómo adaptarlo hoy a la vida cotidiana y tan acelerada también que tenemos en la actualidad? Definitivamente, como bien lo dices, eso de lo trillado de lleva una vida saludable, duerme bien, hace ejercicio, repercuten definitivamente en la salud intestinal, ¿no? O sea, tener una dieta variada, eso también se ha visto que tener una dieta variada hace que la microbiota sea mucho más sana. Evitar el uso excesivo de irritantes o de refresco, de alcohol, de cigarro. Eso definitivamente interviene y hace que la salud de la microbiota sea mucho más sana, ¿no? A ver, para fumadores que dicen, por ejemplo, no, es que a mí me ayuda el cigarrito a ir al baño, ¿esto es mito o realidad? Pues sí. Porque en realidad lo que hace el cigarro es estreñirte, ¿no? O sea, tiene un poco que ver con algo de mito, pero también se ha visto que sí estimula un poco el movimiento.
Pero al final esa no es la solución. O sea, el tabaquismo definitivamente afecta la microcirculación, aparte de que te puede provocar muchísimos cánceres, pero afecta la microcirculación. O sea, a nivel de las vellosidades y de la microcirculación que tenemos en el intestino, definitivamente la afecta. O sea, eso no es para nada recomendable. Si alguien necesita un cigarro para ir al baño, más bien sí hay que buscar una atención, porque hay muchas otras formas en las que podemos No puedes ayudar a depender una necesidad básica con un tóxico. Claro, sí. ¿No? Doc, el ejercicio, ¿qué nos recomiendas para las personas que también a veces sufrimos de intestinos flojitos o del síndrome de intestino irritable, colitis también? ¿Cómo influye o qué tipos de ejercicio hacer también para reducir esa panza hinchada y la incomodidad? Pues el ejercicio aeróbico funciona muy bien, o sea, dependiendo de cada persona, pero caminar funciona, subir escaleras, elíptica, bicicleta, eso definitivamente ayuda. Y lo ideal es que sea un ejercicio constante, porque también si hacemos ejercicio cada fin de semana eso no va a funcionar. Idealmente hay que hacer ejercicio por lo menos 5 veces a la semana y por lo menos 20 a 25 minutos por sesión. Bueno, 20 a 25 minutos. Creo que hoy ya es bastante accesible el poder adoptar un buen hábito. Doc, por último, preguntarte, ¿qué tan relacionado está la generación de gases, ya sea eructos, ya sea pues por las popas, pero tomar popote, ¿también es un mal hábito? Sí. Bueno, tomar popote, al tomar con popote, jalamos mucho más aire. O sea, podemos ingerir mucho más aire si comemos rápido. Si estamos hablando mientras comemos, al hablar tragamos aire y el popote definitivamente, al momento que estamos tragando con popote, jalamos mucho más aire y todo eso hace que nos podamos distender mucho más. Esos son hábitos que se pueden corregir y que a veces no nos damos el tiempo, por ejemplo, de masticar adecuadamente. Comemos a las carreras, comemos rápido y eso definitivamente puede hacer que nos... Y luego súmale que es mole. Súmale el mole, ahí tienes. Y cierras con un buen café, ¿no? Bueno, ahí está el combo completo. Doc, ¿cómo te podemos encontrar? ¿En dónde? Aquí en el Hospital Ángeles Centro Sur. Para bueno, si tenemos alguna duda o ya tenemos que venir contigo porque no nos cuidamos. Con gusto, yo estoy en el Hospital Ángeles Centro Sur, en el consultorio 1935 y el teléfono es 442-261-4200, la extensión 1935. Bueno, ahí está justamente el teléfono 442-261-4200. Es el teléfono del conmutador de Hospital Ángeles Centro Sur. Y puede, bueno, pedir su cita con el doctor Gustavo López Arce Ángeles, especialista en gastroenterología, en el consultorio 1935, es decir, piso 19, consultorio 35. Doc, gracias por los consejos y bueno, por compartirnos toda esta información. Muchas gracias a ti, Cori.